Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenas tardes a todos, bienvenidos sean a nuestra clase sobre dudas, ya sea de la tarea y en parte para el tema que les quiero dar, que son las líneas paralelas cortadas por una transversal. Antes de comenzar, me gustaría saber si tuvieron alguna duda con los ejercicios que les asigné que se entregan el día de hoy. Ninguna, profe. ¿Seguros ya los terminaron? Ok, bueno. Fíjense bien. Entonces, déjenme, voy a comenzar con el tema que les quería dar el día de hoy, que fue justo que les puse ahí en el enlace que iba a haber un tema nuevo. Déjenme ponerles la presentación. Ok. El tema que vamos a ver son las rectas paralelas cortadas por una secante, pero antes tenemos que recordar algunos de los elementos que conforman a la recta en conjunto con algunos tipos de líneas. Si ya se los di, bueno, no se preocupen, es como si fuese en este caso un repaso de. Bien, bueno, recordemos en este caso que una línea recta es una sucesión infinita de puntos que llevan una dirección y se denotan o se representan con la letra L minúscula en manuscrita. Eso es algo que nosotros ya habíamos visto cuando trabajamos los conceptos básicos de geometría, ¿vale? Bien, esta parte no es necesario que lo anoten justamente porque ya lo tenemos en los conceptos básicos. Ahora bien, las líneas las podemos clasificar, por ejemplo, en líneas paralelas. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran las líneas paralelas? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes recuerda qué eran las líneas paralelas? Son las que son iguales, ¿no? Bueno, están igual. Ok, guardan la misma distancia, pero ¿qué más podemos decir? Ok, a ver. Dos rectas son paralelas si nunca se van a cortar, es decir, no hay un punto en común, y guardan la misma distancia, ¿sale? Aquí tendríamos dos líneas, ¿sale? Y ojo, aquí tendríamos, ok, espérenme tantito porque se están uniendo. Bien, aquí tendríamos de pronto que guardan la misma distancia. Es decir, muchachos, aquí tendríamos esta distancia, sería igualita a esta distancia. Bien, entonces, ojo, tienen que preservar la misma distancia justo porque imagínense si este fuese una escalera. Finalmente así lo estamos teniendo. Esto es una escalera. Si no ocurre que guarden la misma distancia, en el momento en el que nosotros empecemos a subir, nuestra escalera va a perder el equilibrio o bien se deshacen los escalones. Por esa razón, debemos de tenerlo de tal manera que sean paralelas, es decir, que guarden una misma distancia. Insisto, las líneas paralelas son aquellas que nunca se llegan a cortar. Imagínense, por ejemplo, las vías del metro. Las vías como tal se vuelven como líneas paralelas. O bien, si no se preserva la distancia, el metro podría descarrilarse. ¿Sale? El mismo camino que continúa para el metrobús es un ejemplo de líneas paralelas, porque si se llegasen a cortar, entonces se terminaría el camino para el metrobús, ¿sale? Entonces, ojo, este es el concepto de líneas paralelas. Y algo importante a mencionarles es la notación que se utiliza para escribir que dos líneas son paralelas. Y este sería como dos líneas que se ponen así como alusiva que son paralelas y se lee como que L1 es paralelo a L2. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? Ok. Por favor, anoten este concepto para que podamos continuar.
Vayan anotando los conceptos, dado que esa es la manera en la cual si tenemos alguna duda, pues ya ustedes van a entender de pronto dónde estaba el error o dónde está como el cuestionamiento allí. Ujú. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. ¿Me permite Espérame tantito, un por favor? momento. Sí, claro, nada, más avíseme en cuanto haya finalizado. Listo, gracias. Listo. Gracias. ¿Perdón? Y ya yo también terminé. Ok, gracias a los dos por avisarme. Bien, vamos ahora con el siguiente concepto que son las líneas oblicuas. Las líneas oblicuas son dos líneas o dos rectas que se van a cortar en un punto. Ahí está. Y si ustedes se dan cuenta, esto es prácticamente como si fuesen ángulos opuestos por el vértice, que es algo que nosotros vimos en la semana anterior. Y ojo, aquí nada más son dos líneas que se cortan. Porfa, anótenlo para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bien, siguiente concepto son las líneas perpendiculares. Recordemos que las líneas van a ser perpendiculares si es que de pronto se tienden a cortar, es decir, es un ejemplo muy parecido a las líneas oblicuas, pero hay una particularidad única que tiene con respecto a las líneas oblicuas. Si bien es cierto, las líneas oblicuas solamente se cortan, aquí hay un corte, pero forman cuatro ángulos rectos. Es decir, tenemos L1 y L2 y recuerden que nosotros vimos en clase que el cuadradito significa que es un ángulo de 90 grados. Entonces, ojo, en este sentido tendríamos nosotros que este va a ser el ángulo recto, pero se forman cuatro de ellos. Ese es el concepto de líneas perpendiculares. Y las líneas perpendiculares tienen una manera de denotarse y es con una T invertida, que bueno, lo único que en cómo lo escribimos será L1 es perpendicular, es decir, tendríamos esa T invertida a L2, ¿vale? Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a este concepto? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar.
Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bien. Nuestro siguiente concepto que tendríamos, en efecto, se le llama líneas paralelas cortadas por una secante, pero bueno, déjenme ponerlo de la siguiente forma. Tendríamos nosotros que si tenemos dos líneas paralelas, entiéndase que L1 y L2 son líneas paralelas y pasa una tercera línea que corta a cada una de las líneas paralelas en un punto, eso es a lo que se le conoce como una línea secante o bien una línea transversal. Secante y transversal es lo mismo. Entonces, ojo, que entonces es una línea secante, es aquella línea que corta a dos líneas paralelas. Y ojo, forman 8 ángulos, es decir, tendríamos los siguientes ángulos. Por ejemplo, aquí hay 1, aquí tendríamos 2, 3, 4 y así sucesivamente, formando 8 ángulos que ahorita vamos a clasificar. Pero antes, por favor, anoten esta parte para que podamos pasar a la clasificación de los mismos. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Si no han terminado, nada más indíquenmelo. Bien, continuamos entonces. Bueno, tenemos en primer lugar los ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son los ángulos opuestos por el vértice? Bueno, sabemos que son iguales porque nosotros vimos la clasificación en clase. Y, por ejemplo, en ese diagrama donde tenemos rectas paralelas cortadas por una transversal, sabemos que serían los que están en color verde, esas dos flechitas. Pero no son los únicos, porque también tenemos los que están en la flechita en color amarillo. Pero no son los únicos. ¿Por qué? Porque también en la parte de abajo tenemos nosotros esas dos flechitas que son de color verde. Y finalmente tendríamos las dos flechitas que están en amarillo, pero por la parte de abajo. Esos serían los ángulos opuestos por el vértice. Recuerden que la definición de que sean opuestos por el vértice es justamente que aquí hay un vértice y uno está en el lado opuesto. Por eso aquí ponemos estas dos flechitas aludiendo a que estos son que están de manera opuesta. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a los ángulos opuestos por el vértice en este diagrama? ¿Vamos todos bien? Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar.
Ok, fíjense bien, antes de pasar al siguiente concepto, voy a ponerles un simulador para que ustedes puedan entender esta parte de los ángulos opuestos por el vértice. Voy a dejar de presentar y voy a colocar, a ver dónde está el programa, aquí está. Ujú. Bien, aquí tenemos un diagrama donde vemos dos líneas paralelas cortadas por una secante o una transversal. Si nos damos cuenta, por ejemplo, nos decía que los ángulos opuestos por el vértice sería este que estoy moviendo en conjunto con este que está en color verde más claro. Pero también es lo mismo este que está en amarillo en conjunto con este que está aquí en color morado. Y ojo, muchachos, porque no importando cómo yo mueva el diagrama, es decir, lo puedo tener así y noten cómo se va a preservar. Ojo, si lo pongo así, vean cómo se sigue preservando 56.96, 23.04. Es más, si los acerco, noten cómo me queda en, por ejemplo, en los que estaban en color verde, tenemos nosotros que va a ser 135.24. ¿Sale? Noten cómo estoy tomando justamente los que vimos ahorita en nuestra respectiva presentación. Fíjense bien, nos quedaría, déjenme copiar la imagen, déjenme ver si la puedo poner aquí, y tendríamos nosotros esta expresión. Noten cómo estamos teniendo aquí los ángulos indicados, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a los ángulos opuestos por el vértice? Ninguna. Ok. Perfecto, anótanlo por favor para que podamos continuar. Bueno, hagan sus anotaciones correspondientes. Déjenme borrar este diagrama. Insisto, aquí no importa cómo yo mueva las líneas paralelas. Lo que sí interesa es justo que sean líneas paralelas. Noten cómo hasta lo puedo tener así y van a seguir coincidiendo. Noten cómo aquí tendríamos 85.67 también. Y en el otro nos quedaría 94.33. Esos ángulos que les mencioné son ángulos opuestos por el vértice. Y hay otras más, nada más que ahorita se los comento. Bien, voy a dejar de presentar a reserva que alguien me comente lo contrario. Insisto, aquí nada más esto es un simulador que nos indica que en efecto se siguen preservando las propiedades justamente porque, claro, nuestra idea inicial es que estas dos líneas sean paralelas. Si no hay paralelismo aquí, eso significa que no es cierto lo que estoy diciendo. Esa es como la necesidad suficiente en que tengamos líneas paralelas. Ok, dejo de presentar y voy a regresar a mi presentación original. Entonces, ojo, nos quedaría ahora en el siguiente los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes sabemos que por definición son iguales. Correspondiente significa que lo que yo tengo que hacer es hacerlos coincidir. Entonces, ojo, si ustedes se dan cuenta, la flechita que tenemos aquí, que está en color amarillo, cuando se traslada hacia arriba queda en esta posición. Pero ocurre lo mismo también si tenemos, por ejemplo, la flechita que está en verde en la parte de abajo, pasa en la parte de abajo, pero de la figura que está arriba, pero también pasa por abajo. Es decir, es como si hiciéramos una copia y lo anteponemos. ¿Estamos de acuerdo? Y también tendríamos del lado contrario, son las flechitas que están marcadas en color azul y finalmente tendríamos las que están marcadas en color rojo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Bien, anótenlo por favor para que podamos pasar al simulador.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bien. Déjenme ir al simulador para mostrarles qué significa esta parte de que sean correspondientes. Recordemos que correspondiente significa que se hagan coincidir. Entonces, si ustedes notan, por ejemplo, si de pronto este ángulo que tenemos acá, es decir, este de aquí, lo pasamos para el primer diagrama, estamos de acuerdo que nos quedaría en esta parte. Entonces, ojo, ahí tendríamos 130.63. Y bueno, es claro aquí que nosotros tendríamos que ver cuáles son los otros que son correspondientes. Y noten cómo hasta en la medida deben de coincidir, porque finalmente, aclaro, este ángulo debe de ser igual a este que tenemos acá. Y lo mismo ocurre con este que está aquí en amarillo, este en amarillo, porque nada, es como si se trasladara sobre el mismo diagrama. Y aquí tendríamos este verde en conjunto con este verde. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos todos bien? Bien, voy a dejar de presentar y voy a colocar la siguiente definición. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Fíjense bien, dice aquí ahora en el siguiente concepto, los ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos, bueno, sabemos que son iguales, pero la definición en sí son los que caen uno del lado contrario al otro, pero están por dentro, ¿sale? Y no son los únicos porque tenemos los que nos faltarían, que están marcados con la flechita en color verde. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a los ángulos alternos internos? ¿Sí vamos bien, muchachos, o ya nos confundimos? Ustedes indíquenmelo, por favor. Déjenme ir al simulador para que ustedes vean a qué es lo que me estoy refiriendo. Fíjense bien, en este caso, por ejemplo, este ángulo que está aquí, este que estoy moviendo, sería un alterno, porque está por dentro de, bueno, alterno interno, pero ojo con quién, con este ángulo que está en color verde clarito. Entonces, ojo, son los que están por dentro, ajá, en direcciones opuestas. Aquí está el 49.37 que está representado con el color amarillo y tendríamos aquí el de color morado, que sería el que está del lado contrario, ¿vale? Bien, reitero, esto no es difícil, nada más tenemos que seguir bien nuestra teoría sobre los ángulos que se están formando. Bien, voy a dejar de presentar y voy a colocar la presentación original. Y bueno, nos quedaría del siguiente modo. Ok, vamos ahora con los ángulos alternos externos. Es la misma definición, es decir, son igualitos, pero se llaman alternos porque uno está del lado contrario al otro y externos porque están por fuera o por encima y abajo, es decir, fuera de la situación de las líneas paralelas. Entonces, ahí está un primer caso y tendríamos el otro que serían los que están marcados con las flechitas en color verde, ¿sale? Bien, hagan sus anotaciones, por favor, para que podamos continuar.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Si no han terminado de anotarlo, nada más indíquenmelo. Ok, continuamos entonces. Bien, bueno, déjenme primero ir al simulador para mostrarles cómo se manejan los ángulos alternos externos. Entonces, ojo, por ejemplo, tendríamos que el primero sería este que está aquí en color amarillo y su alterno, pero externo, sería aquí este ángulo que está en color morado, que si ustedes se dan cuenta es la misma cantidad. Y lo mismo aquí sería señalado con el ángulo alfa, sería señalado con este ángulo que es el de 130.63 y aquí tenemos esa parte alternante, es decir, uno del lado contrario al otro, pero de manera externa. Muy bien, y ojo, la última parte que nosotros tenemos de nuestra clasificación está relacionado con los ángulos adyacentes. Bien, los ángulos adyacentes suman 180 grados. Ustedes me dirían, a ver, pero sí, pues nos acaba de enseñar que esos se llaman suplementarios. Bueno, en efecto, son palabras sinónimas e insisto, estamos hablando de lo mismo, es decir, adyacente es lo mismo que suplementario. Y ojo, si nosotros vemos en nuestro respectivo diagrama, notamos que de pronto va a ser el ángulo 1 con el ángulo 2, porque al final, si por ejemplo yo le hago un acercamiento más exhaustivo, notamos que en efecto aquí se tiende a formar un ángulo de 180 grados. ¿Por qué? Porque es un medio círculo. Entonces ahí hablamos de que van a ser ángulos adyacentes o bien ángulos suplementarios, que se le conoce de esas dos maneras. Bien, continuamos entonces. Déjenme, aquí voy a eliminar el garabato que hice. Y bueno, aquí tendríamos, déjenme quitarle la resolución. Y bueno, no solamente 1,2, sino también 3,4, 1,3 y 2,4. Aclaro, aquí yo ya no he puesto los demás, pero ya sabemos o estamos en el entendido en que puede ser 5 más 6, me quedaría 180, es decir, hablando de los ángulos, ángulo 6 más ángulo 8 es igual a 180, ángulo 8 más ángulo 7 nos queda 180 y finalmente ángulo 7 más ángulo 5 nos quedaría 180. En otras palabras, muchachos, si vamos nosotros al simulador, ahorita regreso a esta presentación. Si vamos al simulador, veamos que de pronto aquí nosotros tenemos esta parte del medio círculo. Entonces, por ejemplo, sabemos que el que está de verde y este que está, perdón, este de verde y este de amarillo suman 180 porque al final tienen aquí la parte de un medio círculo. Pero el medio círculo también se puede formar con lo que está en verde y lo que está en morado o bien lo que está en morado y lo que está en verde más clarito. O finalmente va a ser lo de amarillo con respecto a lo verde que está clarito. Entonces, ojo, son 8 posibles combinaciones en las cuales podemos obtener, pero todas son válidas para entender la contextualización de los ángulos suplementarios. Bien, hasta aquí, ¿vamos bien o ya nos confundimos? ¿Podrían indicarme, por favor? ¿Sí, seguros, muchachos? Ahí están o ya se fueron. Todo bien, profe. Ok, bueno, perfecto. Déjenme aquí, voy a regresar a la presentación original para que terminen de hacer sus anotaciones correspondientes.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Víctor, una pregunta. Se nos fue Víctor. Bueno, Alain, una pregunta. Que diga, profe. ¿En qué página nos quedamos del problemario? A ver, espérame tantito, aquí lo tengo a la mano. Gracias. En la página 12. Ok, hicimos ya los primeros 3 ejercicios. Nada más hicimos el primero. Ok, perfecto. Fíjense bien lo que van a hacer ustedes de tarea. Claro, no lo van a subir, sino que van a resolverlo y el lunes la voy a revisar. Van a resolver el ejercicio número, todo lo que falta de la página. Apóyense del video que subí de recurso para que ustedes pudieran hacer la tarea que van a entregar el día de hoy y también hagan la parte donde está el croquis, donde les está preguntando sobre afirmaciones si son verdaderas o falsas. ¿Estamos de acuerdo? Y ojo, reitero, todavía no lo van a subir. Eso lo voy a revisar el día lunes y ya sobre eso ya les diré, bueno, lo van a subir en dicho apartado. Bien, por aquí, a ver, no sé si estaba Jorge. Jorge. Sí. Está mal tu asignación que me subiste a Classroom, porque si de pronto, por ejemplo, a ver, en el número 4 que me dijiste que le sumaste 90 y le sumaste 180, entonces no es así. Fíjate bien cómo se resuelve. Es esto el ejercicio, ¿no? Sí. Ok, sabemos que va a valer 7x más 53. Ojo, este ángulo que tenemos acá, tendríamos que van a ser opuestos por el vértice. Y recordemos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Es decir, este ángulo que tenemos acá es igualito a este ángulo que tenemos acá. ¿Sale? Acuérdense cuando yo les puse la analogía con las tijeras, cómo es que se puede igualar y que nosotros no cortamos de manera literal con las puntas, sino utilizamos la noción de ángulos opuestos por el vértice. Entonces, ojo, en este sentido tendríamos nosotros que igualar las ecuaciones, es decir, 7x más 53 grados es igual a 3x más 85 grados. Y bueno, aquí nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener que pasar de un lado lo que sean letras y de un lado lo que sean números. Entonces, ojo, aquí pasamos, el 3x está sumando, pasa con la operación contraria que me quedaría menos. Y el 53 que está sumando pasa con la operación contraria y nos quedaría 7x menos 3x es igual a más 85 menos 53 grados. Y ojo, aquí nosotros simplificamos. 7x menos 3x nos quedaría 4x es igual y 85 menos 53 nos va a quedar 32 grados. Y ojo, aquí a la x le estorba el 4 está multiplicando, tendría que pasar dividiendo. Entonces nos quedaría en este caso como fracción y tendríamos que va a ser 32 dividido entre 4. De tal manera que nos quedaría que x es igual a 8 grados. Sin embargo, no hemos terminado porque nos falta encontrar el valor del ángulo. Hasta aquí, no sé si de pronto, Jorge, tenemos alguna pregunta. No, profe, ninguna era la única, ya de ahí para allá, ya la entendí. Entonces, ahorita lo corrijo. Muy bien. Y ojo, nada más aquí tendríamos que sustituir el valor de x, que sería 8 grados. Y al final nos quedaría igual. Tendríamos 7 por 8, me quedaría 56 grados,
más 53 grados y esto va a ser igual a 109 grados. Y ese sería ya el ángulo que estoy solicitando, el BOC. ¿Preguntas? No, ahorita lo corrijo. Ok, perfecto. Bien. ¿Alguna duda adicional, muchachos? No se les olvide subir su asignación, ¿vale? Y bueno, no se les olvide hacer el trabajo que les acabo de encargar, insisto. En este caso lo voy a revisar el día lunes y esperen la nueva instrucción para subirlo con los otros ejercicios, ¿vale? Si no hay más dudas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo el día lunes. Hasta luego. Profe, entonces el ejercicio 6 sería igual. A ver, déjeme ver el ejercicio 6. Porque yo los hice, creo que mal, y ahorita los voy a corregir. Ok. Voy a anular la entrega y voy a Ujú. corregirlos porque ya le había entregado. Ok, pero en efecto, el ejercicio 6 se hace igual. Los que vean como forma de crucecita o de tache, esos son los que se igualan los ángulos. En el otro no hay pierde porque cuando es un cuadradito es 90, es decir, la suma da 90. Cuando es medio círculo, la suma da 180 y cuando está todo el diagrama completo que parece un círculo, la suma va a dar 360 grados. ¿Sí es claro o te confundí más, Alain? No, ya se me hizo muy claro. Es que ya la había entregado por eso. Ah, ok, perfecto. Ok, perfecto. Gracias, profe. Que tenga buena noche. Igualmente. Bueno, muchachos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.